Los patrones bronquiales comprenden el engrosamiento de la pared del bronquio, la dilatación y la obstrucción del mismo y las alteraciones ventilatorias que provocan. Los bronquios, a partir de la tráquea, se dividen de manera dicotómica unas 23 veces. Se llaman bronquios si contienen cartílagos y glándulas mucosas en su pared. A continuación se encuentran los bronquiolos, que van desde la cuarta división a la 16ª, donde termina la zona de conducción y comienza la zona de transición. La zona de transición consta de bronquiolos terminales y de bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden. Esto comprende las divisiones 17, 18 y 19. En la división 20 comienza la zona respiratoria de la hematosis de los conductos alveolares, con gran cantidad de alvéolos en su pared y que terminan en sacos alveolares, cubiertos de alvéolos hasta la división 23. En esta zona el transporte se realiza por difusión. Esta división es dicotómica, pero irregular, pues las ramas hijas son más pequeñas. La reducción se realiza según el cubo de 2. El acino es una porción del parénquima servida por un bronquiolo terminal, en la división 17 a 23. Su lesión corresponde al llamado patrón alveolar. Es una unidad fisiológica, participa en la hematosis y tiene traducción radiológica. Los bronquiolos respiratorios tienen en su pared alvéolos, tanto más numerosos cuanto más lejos estén del bronquiolo terminal. De acuerdo a este número, es de primero, segundo y tercer orden. La división entre bronquiolos respiratorios y conducto alveolar se hace teniendo en cuenta el número de alvéolos. Los conductos alveolares terminan en 2-3 sacos alveolares. Los alvéolos se intercomunican entre sí por los poros de Kohn, que se encuentran en su pared. Los sacos alveolares contienen muchos alvéolos. La comunicación entre bronquiolo respiratorio y conducto alveolar se realiza por aberturas amplias. A diferencia del acino, que es la unidad funcional, el lobulillo de Miller constituye la unidad anatómica. Cada uno de ellos contiene muchos acinos. Normalmente, la pared del bronquio no se ve, salvo cuando el bronquio es visto tangencialmente, en especial en los segmentos del lóbulo superior, sobre todo el apical. Con el engrosamiento de la pared, el anillo se ve más espeso y además se ve una imagen en riel de ferrocarril por la presencia de las paredes que limitan el aire bronquial, a la manera como se ven en esta broncografía, pero sin broncografía. Se ve sobre todo en las bases. Debe distinguirse de la imagen de vasos paralelos. Se observa en broncopatía crónica la amiloidosis, el cáncer infiltrante, etc. Se denomina bronquiectasia a la dilatación permanente del bronquio de calibre mediano con rotura de la capa musculoelástica y obstrucción definitiva de los bronquios situado más abajo.
Esas dilataciones favorecen algunas alteraciones como la hipersecreción mucosa, su estasis en el bronquio, la infección secundaria del mismo, pues el mucus no eliminado actúa como medio de cultivo. También es frecuente la obstrucción de ramas de la arteria pulmonar, reemplazadas en parte por una arteria bronquial. Este hecho provoca por un lado hemoptisis y por el otro shunt entre las dos circulaciones. Ello lleva a la infección pulmonar y pleural, a la nefropatía amiloidea, de ahí la proteinuria, a la alteración de la relación ventilación-perfusión, con hipertensión arterial pulmonar y corazón pulmonar crónico, es decir, hipertrofia e insuficiencia del ventrículo derecho. Se describen dos tipos de bronquiectasias. Las bronquiectasias síndrome, cuando se deben a estenosis bronquial con déficit inmunitario y consiguiente infección, son más localizadas que difusas. La bronquiectasia enfermedad como estas del lóbulo superior, debidas a tuberculosis, como en este caso, o abscesos. Se manifiesta con broncorrea abundante, sobre todo con drenaje postural, recrudescencia estacional, tos sobre todo matinal, disnea e hipocratismo digital. Solo la broncografía permite el diagnóstico. Se realiza previa anestesia de laringe, tráquea y grandes bronquios, instilando un producto iodado hidrosoluble mediante una sonda colocada por vía bucal o nasal hasta la tráquea. Puede asociarse a broncoscopía para establecer el origen de la secreción y la etiología, pero raramente se ven porque son distales. Antes de la broncografía, si no existe insuficiencia ventilatoria, se hará exploración funcional respiratoria. La broncografía no debe realizarse hasta que se trate la infección pulmonar, la tos y la producción de esputo, y solo en aquellos a quienes se piensa operar. No debe realizarse en los primeros 4 meses después de haber padecido neumonía, pues puede inducir a error. La obstrucción bronquial se traduce con una alteración ventilatoria cuya importancia depende del grado de estenosis y de la presencia de una ventilación colateral. Si la obstrucción es incompleta, como el trastorno ventilatorio es mínimo, la radiografía puede ser normal. En oportunidades hay enfisema obstructivo localizado. En todos estos casos, para ver mejor las alteraciones, debe realizarse una radiografía en expiración para evidenciar mejor el atrapamiento del aire por arriba de la estenosis. En todo caso, el enfisema se acompaña de disminución de la vascularización. Si la obstrucción es completa, sin ventilación colateral, se produce una atelectasia. La zona atelectasiada se presenta más pequeña, pues el aire en su interior se reabsorbe y su lugar es ocupado por el parénquima vecino, en la llamada redistribución parenquimatosa. Aquí vemos una atelectasia del lóbulo inferior derecho en el segmento basal posterior. Se ve bien en la radiografía de perfil, donde se observa que la imagen condensante se proyecta hacia atrás
hacia la columna vertebral. Es por lo tanto una condensación retráctil y la retracción puede verse a cualquier nivel: ilio, diafragma, mediastino, costillas. Pero son las cisuras que mejor la muestran. Sus límites son netos y cóncavos hacia el parénquima sano. La menor convexidad, aún mínima a su nivel, debe hacer sospechar el tumor como causa de atelectasia. También debe hacer sospechar el tumor maligno la asociación de atelectasia y derrame. Para su diagnóstico es necesaria la fibroscopía. Si la atelectasia es del lóbulo superior juntamente con la del lóbulo medio, se puede pensar en una etiología no tumoral por razones anatómicas. En efecto, el bronquio del lóbulo medio sale a continuación del bronquio del lóbulo superior. Es el signo de la doble localización. En cambio, la atelectasia del lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio debe hacer sospechar un proceso que obstruye el tronco intermedio. La atelectasia lobular y segmentaria tienen forma triangular. La atelectasia subsegmentaria se ve como una opacidad lineal, a veces muy fina, y la retracción de la cisura es mínima. La atelectasia es causa de hipoventilación local. Cuando el colapso del pulmón es total, se produce un shunt. La sangre que llega a él no interviene en la hematosis. En la imagen de un pulmón denso izquierdo, la radiografía muestra que se trata de una atelectasia obstructiva, tal vez de naturaleza tumoral, que comprime y obstruye el bronquio fuente izquierdo. Además de la obstructiva, existen los siguientes tipos de atelectasia. Atelectasia por relajación o compresión, como sucede en un derrame pleural. Atelectasia en placa por pérdida de surfactante, como sucede en el síndrome de distrés respiratorio o pulmón de shock, la membrana hialina en el recién nacido, las infecciones virales y la enfermedad tromboembólica pulmonar. Y la atelectasia por retracción, como sucede en la fibrosis. Las manifestaciones clínicas dependen del grado de extensión de la afección pulmonar. La forma lineal solo se ve a la radiología. En los restantes tipos, segmentario, lobar, pulmonar, el examen es difícil por la tos y no suele presentarse el síndrome de condensación en su totalidad si se debe a obstrucción, y se presenta de manera parcial en las otras formas porque el bronquio permanece permeable, a diferencia del anterior de la obstructiva en que está totalmente obstruido. Patrón vascular. El pulmón es irrigado por dos circulaciones distintas, que en algunos puntos se anastomosan, pero que se permeabilizan solo en ciertas situaciones patológicas. Uno de los sistemas es la circulación pulmonar o menor con las arterias pulmonares. Estas nacen del ventrículo derecho, se bifurcan por debajo del callado aórtico y siguen el correspondiente bronquio principal. Se dividen a medida que avanzan como arteria lobular, segmentaria, etc., hasta transformarse en capilar a nivel del alvéolo. Cada división bronquial se acompaña de la correspondiente división de la arteria pulmonar. Pero hay ramos supernumerarios que representan vías colaterales de irrigación que intervienen
si se bloquea la vía principal. A nivel del bronquiolo respiratorio, la arteria sigue adosada al mismo del lado donde no hay alvéolos, pero no a nivel del conducto alveolar, pues contiene alvéolos en toda su superficie. Por su constitución, a diferencia de la sistémica, tienen gran capacidad de aumentar el volumen sin aumentar las resistencias y por lo tanto la presión. Después de la formación capilar, desemboca mediante 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Estas venas drenan alvéolos y bronquios. Las venas pequeñas siguen un camino independiente de arterias y bronquios y van por la parte periférica del lobulillo y del acino. En cambio, las venas segmentarias y lobulares van con los bronquios. El otro sistema es el que nutre al pulmón. Son las arterias bronquiales que proceden de la aorta descendente y nutren a los bronquios, la pleura mediastínica y las mismas arterias pulmonares. El retorno venoso de las mismas se realiza en una tercera parte hacia el sistema ácigos cava y en 2/3 parte hacia las venas pulmonares que llevan sangre arterializada, formando así una mezcla venosa. Los vasos pulmonares dependen de la ley del ortostatismo, es decir, normalmente en el enfermo de pie los vasos son más numerosos y más grandes a nivel de las bases que a nivel de los vértices. En cambio, en decúbito dorsal ambas circulaciones se igualan, pero las zonas posteriores son más irrigadas que las anteriores. La arteria es un poco más grande del bronquio homólogo. Se ve especialmente a nivel del segmento anterior del lóbulo superior. Patológicamente, la vascularización puede estar aumentada o disminuida. El aumento puede ser de 2 tipos, como hiperflujo pulmonar y como hipertensión venosa pulmonar. El hiperflujo se observa tanto en condiciones fisiológicas, por ejemplo deporte, embarazo, como patológicas, como fiebre, hipertiroidismo, shunt izquierda-derecha, esto es comunicación interauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente. La radiología en todos estos casos muestra la arteria pulmonar dilatada, grandes arterias pulmonares y aumento de la vascularización pulmonar. Además, en la comunicación interauricular hay agrandamiento de la aurícula y del ventrículo derecho. En el conducto arterioso persistente hay aumento de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Y en la comunicación interventricular, agrandamiento de ambos ventrículos y de la aurícula izquierda. En este caso, la hipertrofia del ventrículo derecho indica síndrome de Eisenmenger, es decir, comunicación interventricular más hipertensión pulmonar más inversión del shunt. Por lo tanto, todas se manifiestan con vasos pulmonares más numerosos y más gruesos, tanto a nivel del ilio como en todo el campo pulmonar y tanto en el vértice como en la base. Es decir, se han igualado ambas circulaciones en la base y en el vértice, pero no se trata de redistribución que tiene en cambio otro significado. En el vértice son grandes porque existe hiperflujo. La hipertensión venocapilar pulmonar es secundaria al aumento de la presión en la aurícula izquierda. Si la cardiopatía es bien compensada, la vascularización pulmonar
es normal. Si la presión venosa aumenta, se altera el retorno venoso en las zonas declives y aparece edema intersticial. Como consecuencia, se produce hipoxemia y vasoconstricción en las bases, por lo que se instala una redistribución vascular en los vértices, arterias y venas más numerosas y más gruesas en los vértices que en las bases. Se ve bien en la estenosis mitral. La disminución de la vascularización pulmonar es también de dos tipos, como hipertensión arterial pulmonar o como obstrucción de la arteria pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar excepcionalmente es primitiva, por lo general es secundaria y puede ser precapilar cuando la presión media de la arteria pulmonar es superior a 20 milímetros, pero la presión de la aurícula es normal. La diferencia entre ambas es superior a 12 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que la causa de la hipertensión arterial pulmonar está cerca del capilar pulmonar. Comprende. La hipertensión arterial pulmonar primaria, una enfermedad rara y más frecuente en mujeres jóvenes, es siempre causa de muerte. Aquí se ve bien la pulmonar dilatada. Aquí vemos el hilio derecho en una hipertensión arterial pulmonar. La arteria pulmonar está muy dilatada, lo mismo que sus ramas ascendentes indicadas por las flechas. En cambio, hay disminución de la circulación periférica. El tromboembolismo pulmonar como causa de hipertensión pulmonar aguda y de insuficiencia ventricular derecha. La letra B muestra el signo de la poda, esto es, la obstrucción de la pulmonar izquierda. Las cardiopatías congénitas antiguas, conjunta izquierda-derecha, como sucede en la comunicación interauricular, ostium secundum, la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. En la comunicación interauricular, como se ve aquí, hay también aumento del flujo pulmonar y dilatación de la arteria pulmonar, pero la circulación periférica es igual, tanto en vértices como en las bases. La hipertensión pulmonar es pasiva cuando se presenta en la insuficiencia ventricular izquierda con aumento de la presión diastólica en su interior, como sucede en la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la lesión valvular aórtica. En primera instancia se produce hipertensión en la aurícula izquierda y veno capilar pulmonar. Secundariamente, para que el flujo sanguíneo atraviese el lecho pulmonar, debe aumentar la presión en la arteria pulmonar. La imagen de un agrandamiento ventricular izquierdo por enfermedad aórtica. El aspecto que adopta el corazón constituye el cor aortale. La hipertensión pulmonar es reactiva cuando sucede a la estenosis mitral cerrada. Esta imagen muestra con relleno esofágico cómo la mega aurícula izquierda comprime y rechaza al esófago. La hipertensión pulmonar es hipóxica cuando se presenta en la enfermedad de las alturas en la broncopatía crónica obstructiva. Por lo tanto, la hipertensión arterial pulmonar se manifiesta con aumento del calibre de las arterias pulmonares proximales, esto es, del hilio, con disminución de su calibre en la periferia, salvo en la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Aquí
se igualan la circulación periférica de los vértices con la de las bases. Por obstrucción de la arteria pulmonar de manera difusa o localizada. La forma difusa puede ser congénita o adquirida. La congénita es propia de la tetralogía de Fallot, que comprende estenosis de la arteria pulmonar, comunicación interventricular, dextroposición de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho. Y en la rubiola congénita, que puede presentar comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso e hipoplasia de la arteria pulmonar. Las formas adquiridas comprenden la enfermedad de Takayasu, tipo 4, cuya arteritis se afecta a la arteria pulmonar. Las otras formas, primera, segunda, tercera, afecta al callado y a la aorta abdominal. Su etiología es desconocida. La hipercalcemia idiopática e hipervitaminosis D de la estenosis aórtica congénita y estenosis de la arteria pulmonar con facies de duende propia de este proceso llamado síndrome de Williams. En resumen, veamos algunos hilios. El hilio normal, pero en una coartación de la aorta con agrandamiento del ventrículo izquierdo y dilatación postestenótica de la aorta. El hilio con flujo aumentado y grandes arterias periféricas de la comunicación interventricular. El hilio pequeño con hipovascularización periférica de la tetralogía de Fallot. La hipovascularización está localizada en una embolia pulmonar o en una obstrucción bronquial. Patrón mediastinal. El patrón mediastinal comprende todos los signos relacionados con la presencia de un proceso infiltrativo o tumoral. Un tumor mediastínico puede diagnosticarse cuando se extiende hacia el pulmón o cuando altera la luz de la tráquea o de los bronquios y rechaza las dos hojas pleurales. Por ese motivo, sus bordes son nítidos. En oportunidades, para su diagnóstico puede necesitar técnicas radiológicas especiales como maniobra de Valsalva, esofagografía, tomografía, angiografía. Aquí es importante el signo de la silueta en una radiografía de frente y de perfil. A nivel del mediastino superior, en su porción cérvico-torácica, si la opacidad mediastinal desaparece a nivel de las clavículas, indica que es anterior. Esto es, se ve la clavícula. Si a su nivel no se borra, quiere decir que es posterior. En el mediastino inferior tóraco-abdominal, si se borra a nivel del diafragma y si la sombra se proyecta hacia adelante de la columna, quiere decir que es una masa abdominal y poco torácica. Si se borra su contorno a nivel del diafragma y es igual tanto hacia arriba como hacia abajo, quiere decir que el tumor es tanto torácico como abdominal. Si no se borra en todo su contorno, quiere decir que es solamente torácico. Otro signo es el del ocultamiento del hilio. A muestra que normalmente las arterias pulmonares izquierda se proyecta por fuera. B muestra que si lo hace hacia adelante queda detrás del corazón y puede indicar una masa mediastínica. C indica que si hay cardiomegalia, la arteria pulmonar se separa hacia afuera por la rotación antihoraria del corazón. Seguiremos con segmentación pulmonar.